El misterio de las gemelas de la isla. Capítulo 1. La bruma de Cozumel. La humedad, densa y pegajosa como un abrazo de pulpo, se aferraba a la piel. El aire, saturado de la sal del mar Caribe, apenas permitía respirar. Una bruma espesa, casi espectral, se arrastraba sobre la isla de Cozumel, ocultando los vibrantes verdes de la jungla y difuminando el horizonte donde el cielo se fundía con el turquesa del agua. El sol, una bola blanquecina y difusa, luchaba por penetrar la neblina, creando una atmósfera misteriosa, casi onírica. El sonido del mar, un murmullo constante e incesante, se mezclaba con el graznido de las gaviotas y el susurro del viento entre las palmeras, creando una sinfonía isleña que, en ese momento, sonaba más a una canción de misterio que a una melodía tropical. En el muelle, dos figuras idénticas, casi como reflejos en un espejo empañado, esperaban con impaciencia. Eran Valeria y Victoria Mendoza, las gemelas de la isla, quienes cumplían 17 años ese día. Vestían huipiles tradicionales, bordados con flores de colores vibrantes que contrastaban con la palidez de sus rostros. Valeria, la mayor por un suspiro, por apenas 5 minutos que la separaban de su hermana, miraba fijamente al horizonte, su mirada cargada de una inquietud que parecía devorarla por dentro. Sus manos, entrelazadas con fuerza, revelaban la tensión que la embargaba. Victoria, en cambio, jugueteaba distraídamente con una concha marina, su rostro sereno, ajeno a la tormenta silenciosa que se gestaba en el interior de su hermana. De vez en cuando, levantaba la vista hacia el mar, pero su mirada parecía perderse en la bruma, como si buscara algo más allá de lo visible. El silencio entre ellas era denso, cargado de una expectativa que se podía casi palpar. Habían pasado la última semana sumidas en una incertidumbre que las carcomía por dentro. La desaparición de su abuelo, el viejo pescador curtido por el sol y las historias de la isla, había dejado un vacío inmenso en sus vidas. Él les había prometido revelar un secreto, un legado familiar, en su 17º cumpleaños. Les había hablado de un tesoro escondido, protegido por una leyenda que se transmitía de generación en generación. Un tesoro que, según él, les pertenecía por derecho. ¿Crees que vendrán?, preguntó finalmente Victoria, rompiendo el silencio. Su voz, suave como el roce de una pluma, se perdió entre el rumor del mar. «Deben venir», respondió Valeria, su voz tensa, apenas un susurro. «El abuelo nos lo prometió. Hoy es nuestro cumpleaños. No se olvidaría». Recordaban las historias del abuelo con una mezcla de fascinación y temor. Historias de piratas, de tesoros enterrados, de maldiciones antiguas que protegían las riquezas de la isla. Historias que, en su infancia, habían sonado a cuentos fantásticos, pero que ahora, con la desaparición del abuelo, cobraban una nueva dimensión, una realidad inquietante que las hacía estremecer. La llegada del ferry era su última esperanza. Esperaban que el abuelo hubiera dejado algún mensaje, alguna indicación sobre su paradero o sobre el secreto que les había prometido revelar. Cada minuto que pasaba, la angustia se apoderaba de ellas con más fuerza. La bruma, que antes parecía simplemente un fenómeno atmosférico, se convertía en una metáfora de la incertidumbre que las envolvía, un velo que ocultaba la verdad y las mantenía atrapadas en un limbo de dudas y temores. El sonido del motor del ferry, un ronroneo lejano que se acercaba lentamente, la sacó de su ensimismamiento. La silueta del barco, una mancha oscura en la bruma, se fue haciendo cada vez más nítida. La tensión en el muelle era palpable. Las gaviotas, como si presintieran la llegada de algo importante, revoloteaban sobre el agua con graznidos estridentes. El corazón de las gemelas latía con fuerza, una mezcla de esperanza y temor. El ferry finalmente atracó. La rampa metálica, con un chirrido que resonó en el silencio de la mañana, se extendió hasta el muelle. La multitud comenzó a desembarcar, una marea humana que se derramaba sobre la isla. Rostros desconocidos, turistas con cámaras colgadas al cuello, familias cargadas de equipaje, hombres de negocios con maletines. Las gemelas escudriñaban cada rostro, buscando una señal, una pista, la presencia familiar del abuelo. Pero él no estaba allí. Entre la multitud, dos figuras destacaron. Un hombre alto y delgado, con gafas de sol que ocultaban sus ojos, y una mujer de rostro severo, con un maletín de cuero que parecía contener secretos importantes. Se movían con una seguridad que contrastaba con el ajetreo de los demás pasajeros. Intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible, y se dirigieron hacia las gemelas. No eran quienes esperaban. La esperanza que había florecido en el corazón de Valeria y Victoria se marchitó al instante, dejando en su lugar un vacío aún más profundo, un presagio de que el misterio que las rodeaba era más complejo de lo que jamás hubieran imaginado. La bruma, testigo silencioso de la escena, parecía cerrar filas a su alrededor, como si quisiera proteger la isla y sus secretos de las miradas indiscretas del mundo exterior. Capítulo 2. La Casa del Viento.
La Casa del Viento se erguía solitaria en lo alto de un acantilado, desafiando el embate constante de la brisa marina que le daba nombre. Sus paredes, pintadas de un blanco desgastado por el sol y la sal, parecían absorber la luz, creando una atmósfera de melancolía que se acentuaba con la ausencia del abuelo. Las ventanas, con sus postigos de madera carcomidos por el tiempo, parecían ojos vacíos que miraban al mar con una tristeza infinita. El jardín, antes un derroche de colores y aromas, ahora se veía descuidado, las flores marchitas y las hierbas silvestres creciendo sin control. La Casa del Viento, que siempre había sido un refugio, un lugar lleno de vida y alegría, ahora se sentía como un mausoleo, un recordatorio constante de la pérdida que las gemelas habían sufrido. Valeria y Victoria entraron en silencio, cada paso resonando en la quietud de la casa. El aire, denso y húmedo, olía a sal, a madera vieja y a recuerdos. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía en las paredes, les hablaba del abuelo, de su sonrisa, de sus historias, de su amor incondicional. La mecedora en el porche, donde solía pasar las tardes contemplando el mar, estaba vacía. La caña de pescar, apoyada en la pared del salón, parecía esperar en vano su regreso. El olor a tabaco de pipa, que antes impregnaba cada rincón de la casa, se había desvanecido, dejando un vacío que dolía en el alma. Recorrieron la casa lentamente, como si temieran romper el frágil equilibrio de la tristeza que reinaba en el ambiente. La cocina, con su vieja estufa de leña y sus ollas de cobre colgando del techo, parecía congelada en el tiempo. El comedor, donde solían compartir las comidas en familia, se sentía frío y desolado. El dormitorio del abuelo, con su cama deshecha y su ropa cuidadosamente doblada sobre una silla, era un santuario al que no se atrevían a profanar. Finalmente, llegaron al estudio, el lugar donde el abuelo pasaba la mayor parte de su tiempo. Una gran mesa de madera ocupaba el centro de la habitación, cubierta de mapas, libros antiguos e instrumentos de navegación. Un mapa antiguo, enmarcado en madera oscura, colgaba de la pared. Estaba lleno de marcas y anotaciones indescifrables, líneas que se cruzaban y símbolos que parecían sacados de un libro de magia. Valeria se acercó, trazando las líneas con el dedo, intentando descifrar el enigma que ocultaban. ¿Qué crees que significa?, preguntó Victoria, observando por encima del hombro de su hermana. Su voz, apenas un susurro, se perdió en el silencio del estudio. No lo sé, respondió Valeria, frunciendo el ceño. Su mirada, fija en el mapa, reflejaba la confusión y la frustración que la embargaban. Pero creo que tiene que ver con el tesoro. El abuelo siempre decía que la respuesta estaba frente a nuestros ojos. Pasaron horas examinando el mapa, buscando alguna pista, alguna señal que les revelara el secreto que el abuelo les había prometido. Pero el mapa, como un guardián celoso de sus misterios, se resistía a ser descifrado. La frustración crecía con cada minuto que pasaba. La esperanza que habían traído consigo al llegar a la isla se desvanecía lentamente, reemplazada por una sensación de impotencia y desesperación. De repente, un golpe en la puerta la sobresaltó. El sonido, seco y contundente, resonó en la quietud de la casa como un disparo. Intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de sorpresa y temor. ¿Quién podría ser? ¿Acaso el abuelo había regresado? Valeria se acercó a la puerta con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Tomó una respiración profunda y abrió la puerta. En el umbral, se encontraba el hombre del ferry, el de las gafas de sol que ocultaban sus ojos. Su figura alta y delgada, vestida con un traje oscuro, contrastaba con la rusticidad de la Casa del Viento. Su rostro, serio e impasible, no transmitía ninguna emoción. «Señoritas Mendoza», preguntó el hombre con una voz fría y distante. «Mi nombre es Dr. Ramírez. Soy abogado». Las gemelas se miraron con inquietud. ¿Qué hacía un abogado en la isla? ¿Qué quería con ellas? El doctor Ramírez les explicó que era el albacea del testamento de su abuelo. Les entregó una carta, escrita con la letra temblorosa del anciano. En ella, les pedía que buscaran a una tal doña Isabel en el pueblo de San Miguel. Ella, según la carta, les revelaría la verdad sobre el secreto que el abuelo les había prometido. La carta, con sus palabras enigmáticas y su tono misterioso, les abrió una nueva puerta en el laberinto de preguntas que las atormentaba. ¿Quién era doña Isabel? ¿Qué sabía sobre el tesoro? ¿Y por qué el abuelo no les había hablado de ella antes? La llegada del doctor Ramírez y la carta del abuelo marcaron un nuevo punto de inflexión en la historia. La búsqueda del tesoro, que hasta entonces había sido una aventura llena de romanticismo y misterio, se convertía en algo más complejo, más peligroso.
La presencia del abogado, con su actitud fría y distante, les hacía presagiar que el camino que tenían por delante estaría lleno de obstáculos y desafíos. La Casa del Viento, que antes había sido un refugio, se convertía en el punto de partida de una búsqueda que las llevaría a enfrentarse a secretos oscuros y a peligros desconocidos. La bruma, que seguía envolviendo la isla, parecía espesar la atmósfera de misterio, como si quisiera proteger la verdad hasta el momento adecuado. Capítulo 3. Las sombras de San Miguel. San Miguel, el corazón palpitante de Cozumel, era un laberinto de calles empedradas, casas pintadas con colores vibrantes y aromas embriagadores. El aire, denso y húmedo, vibraba con la música que escapaba de las cantinas, el bullicio de los vendedores ambulantes y las risas de los turistas. Un torbellino de vida y color que contrastaba con la silenciosa melancolía de la Casa del Viento. Valeria y Victoria, acostumbradas a la tranquilidad de su hogar, se sentían abrumadas por la intensidad de San Miguel. La multitud las empujaba, las arrastraba, las envolvía en un torbellino de sensaciones desconocidas. Siguiendo las indicaciones de la carta del abuelo, se dirigieron hacia el corazón del pueblo, buscando la casa de Doña Isabel. Preguntaron a los vendedores, a los vecinos, a los turistas, pero nadie parecía conocer a una mujer con ese nombre. La frustración comenzaba a apoderarse de ellas. ¿Acaso la carta era una pista falsa? ¿Una broma cruel del destino? Después de horas de búsqueda, cuando estaban a punto de perder la esperanza, una anciana, sentada en el portal de una pequeña tienda de artesanías, les indicó el camino. La casa de Doña Isabel, les explicó, se encontraba en una callejuela escondida, lejos del bullicio del centro. Un lugar tranquilo y apartado, casi secreto, como si la anciana quisiera protegerse de las miradas indiscretas del mundo exterior. La casa, una construcción de piedra con un pequeño jardín en la entrada, parecía abandonada. Las ventanas estaban cerradas, las paredes cubiertas de enredaderas y el silencio que reinaba en el lugar era casi palpable. Valeria y Victoria dudaron por un momento. ¿Estaban en el lugar correcto? Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria llamó a la puerta. El sonido, seco y resonante, rompió el silencio de la callejuela. Esperaron unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando la figura de una anciana de rostro arrugado y ojos penetrantes. Era Doña Isabel. La anciana las invitó a pasar, su voz suave y melodiosa contrastaba con la severidad de su mirada. La casa, por dentro, era oscura y misteriosa. Muebles antiguos, tapices descoloridos y el aroma a incienso creaban una atmósfera enigmática, casi mística. Doña Isabel las condujo a una pequeña sala, donde las invitó a sentarse. Las gemelas, intimidadas por la presencia de la anciana, se sentaron en silencio, esperando que les revelara el secreto que el abuelo les había prometido. Doña Isabel confirmó la existencia del tesoro, una joya legendaria conocida como el Ojo de la Serpiente. Les habló de la historia de la joya, de su poder y de la maldición que la protegía. Una maldición que, según la leyenda, solo las gemelas juntas podrían romper. El Ojo de la Serpiente es un tesoro de un valor incalculable, les explicó Doña Isabel con voz grave. Pero su poder es peligroso. Solo aquellos que son puros de corazón pueden poseerlo. Y solo las gemelas juntas, unidas por la sangre y el destino, pueden romper la maldición que lo protege. La anciana les advirtió sobre los peligros que las acechaban. Les habló de hombres codiciosos que buscaban el tesoro para su propio beneficio, dispuestos a todo para conseguirlo. Les aconsejó que fueran cautelosas, que no confiaran en nadie y que protegieran el secreto con sus vidas. Hay quienes buscan el ojo de la serpiente para fines oscuros, les dijo Doña Isabel con una mirada penetrante. No dudarán en hacerles daño para conseguirlo. Deben estar preparadas para enfrentarlos. Al salir de la casa de Doña Isabel, las gemelas se sentían abrumadas por la información que habían recibido. El misterio del tesoro, que antes había sido una aventura emocionante, se convertía en una carga pesada, una responsabilidad que las aterraba. La advertencia de Doña Isabel, sobre los peligros que las acechaban, resonaba en sus mentes como un eco siniestro. Mientras caminaban por las calles de San Miguel, de regreso al muelle, sintieron que las observaban. Unas sombras se movían entre la multitud, siguiéndolas de cerca, como espectros silenciosos. La sensación de estar siendo vigiladas, de ser el centro de una conspiración invisible, las hacía sentir vulnerables, expuestas. El bullicio de San Miguel, que antes las había abrumado, ahora les parecía una amenaza, un escondite perfecto para aquellos que las acechaban. ¿Quiénes eran esas sombras? ¿Qué querían de ellas? ¿Acaso eran los hombres codiciosos de los que Doña Isabel les había advertido? Las preguntas se acumulaban en sus mentes, creando un torbellino de dudas y temores.
La bruma, que seguía envolviendo la isla, parecía espesar la atmósfera de misterio, como si quisiera proteger la verdad, pero al mismo tiempo, alimentar la incertidumbre que atormentaba a las gemelas. El camino hacia el ojo de la serpiente se presentaba largo y peligroso, lleno de sombras acechantes y secretos por descubrir. Capítulo 4. El diario secreto. De vuelta en la casa del viento, el silencio que las recibió era aún más pesado que antes. La ausencia del abuelo se sentía como un vacío inmenso, un agujero negro que absorbía toda la luz y la alegría. Las paredes, los muebles, los objetos, todo les recordaba su presencia, su sonrisa, sus historias. La casa, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión, un lugar donde los recuerdos las atormentaban sin piedad. Valeria, inquieta, recorría el estudio, su mirada fija en el mapa que colgaba de la pared. Las palabras de doña Isabel resonaban en su mente: el ojo de la serpiente es un tesoro de un valor incalculable, pero su poder es peligroso. ¿Estaban preparadas para enfrentarse a ese poder? ¿Estaban dispuestas a correr el riesgo? Mientras Valeria examinaba el mapa, Victoria, con una intuición que a menudo sorprendía a su hermana, comenzó a registrar los cajones del escritorio del abuelo. Buscaba alguna pista, algún objeto que les ayudara a descifrar el enigma del tesoro. La búsqueda parecía infructuosa. Cajones llenos de papeles viejos, plumas estilográficas, lupas, brújulas, pero nada que pareciera relevante. De repente, al mover un pequeño cuadro que representaba un velero navegando en un mar embravecido, Victoria descubrió un compartimento secreto. Su corazón latió con fuerza. ¿Había encontrado por fin la clave del misterio? Con manos temblorosas, abrió el compartimento. Dentro, encontró un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. La emoción la embargó. Era la letra del abuelo. Con cuidado, abrió el diario y comenzó a leer. El diario relataba la historia del ojo de la serpiente, una joya legendaria que, según la leyenda, poseía un poder mágico. El abuelo describía con detalle la búsqueda del tesoro, las pistas que había seguido, los obstáculos que había superado. Hablaba de la maldición que protegía la joya, una maldición que solo las gemelas juntas, en la noche de luna llena, podrían romper. Valeria se unió a su hermana, y juntas, leyeron el diario en voz alta, sus voces entrecortadas por la emoción. Las palabras del abuelo, llenas de misterio y aventura, las transportaban a un mundo mágico, un mundo donde la realidad se mezclaba con la leyenda. El diario no solo revelaba la historia del ojo de la serpiente, sino que también desvelaba secretos familiares, historias de antepasados que habían dedicado sus vidas a la búsqueda del tesoro. Historias de valor, de sacrificio, de traición. Historias que habían permanecido ocultas durante generaciones, esperando el momento adecuado para ser reveladas. Mientras Valeria leía en voz alta, la luz de la luna, que se filtraba a través de la ventana, iluminó el mapa que colgaba de la pared. Victoria, con una perspicacia sorprendente, notó algo que antes había pasado desapercibido. Un pequeño símbolo, casi imperceptible, brillaba bajo la luz de la luna. Era un ojo de serpiente, idéntico al que aparecía en la portada del diario. «Mira», exclamó Victoria, señalando el símbolo en el mapa. «Creo que es la clave». Valeria se acercó, examinando el símbolo con atención. Efectivamente, era la pieza que faltaba en el rompecabezas. El símbolo, que antes había pasado desapercibido, ahora se revelaba como la clave para encontrar el lugar exacto donde estaba escondido el ojo de la serpiente. Con la ayuda del diario y el mapa, las gemelas comenzaron a descifrar el enigma del tesoro. Las pistas, que antes parecían indescifrables, ahora cobraban sentido. El abuelo, en su sabiduría, había dejado un rastro, un camino que las conduciría hasta el ojo de la serpiente. La emoción del descubrimiento, la adrenalina de la aventura, les hacía olvidar por un momento la tristeza por la ausencia del abuelo. Se sentían conectadas a él, como si su espíritu las guiara en la búsqueda. La Casa del Viento, que antes había sentido como una prisión, ahora se convertía en un centro de operaciones, un lugar donde planeaban su estrategia, donde descifraban las pistas, donde se preparaban para la aventura que les esperaba. La noche avanzaba, la luna llena iluminaba la isla con su luz plateada. Las sombras, que antes las habían acechado en San Miguel, parecían alejarse, como si la luz de la luna las ahuyentara. La bruma, que seguía envolviendo la isla, se volvía menos densa, como si quisiera desvelar los secretos que ocultaba. El ojo de la serpiente, la joya legendaria, las esperaba. Y las gemelas, unidas por la sangre, el destino y el amor por su abuelo, estaban listas para enfrentarse a los peligros que las acechaban en el camino. La aventura, que recién comenzaba, prometía ser tan emocionante como peligrosa. Capítulo 5. La jungla esmeralda. La jungla esmeralda de Cozumel las envolvió en un abrazo húmedo y sofocante. El aire,
denso y perfumado con el aroma a tierra húmeda, flores exóticas y hojas en descomposición, les llenaba los pulmones con una mezcla embriagadora de vida y muerte. Los rayos del sol, filtrados a través del denso follaje, creaban un juego de luces y sombras que danzaba sobre el suelo cubierto de hojas y ramas. El canto de los pájaros, una sinfonía de trinos y gorjeos, se mezclaba con el zumbido de los insectos y el crujido de las ramas bajo sus pies, creando una banda sonora que a veces era serena, a veces inquietante. Siguiendo las indicaciones del mapa y las pistas del diario del abuelo, Valeria y Victoria se adentraban en el corazón de la jungla. El camino, apenas una senda entre la densa vegetación, se torcía y se bifurcaba, como si quisiera despistarlas, alejarlas del secreto que buscaban. Avanzaban con cautela, abriéndose paso entre las enredaderas y las raíces que se entrelazaban como serpientes en el suelo. La humedad, que les pegaba la ropa al cuerpo, hacía que cada paso fuera un esfuerzo. Valeria, con el mapa en la mano, lideraba la expedición. Su mirada, fija en los símbolos y las marcas que el abuelo había dibujado, intentaba descifrar el camino correcto. Victoria, con una intuición innata para la naturaleza, la seguía de cerca, atenta a cualquier señal, a cualquier peligro que pudiera acecharles en la jungla. La conexión entre las gemelas, forjada por años de complicidad y un amor incondicional, las guiaba en la búsqueda, como un faro en la oscuridad. A medida que se adentraban en la jungla, la sensación de estar siendo observadas se hacía más intensa. Unas sombras, furtivas y silenciosas, se movían entre los árboles, siguiéndolas de cerca, como depredadores al acecho. Valeria y Victoria no podían verlas con claridad, pero sentían su presencia, una presencia maligna que les helaba la sangre. El doctor Ramírez, el abogado que les había entregado la carta del abuelo, la seguía sigilosamente. Oculto entre la vegetación, observaba cada uno de sus movimientos, escuchaba cada una de sus palabras. Su interés en el ojo de la serpiente iba más allá de lo profesional. Él también buscaba la joya legendaria, pero sus intenciones eran oscuras, movidas por la avaricia y la ambición. Las gemelas, ajenas a la presencia del abogado, continuaban su camino. Después de horas de caminata, llegaron a un claro en la jungla. En el centro, una pequeña laguna, de aguas cristalinas que reflejaban el verde de la vegetación. En medio de la laguna, una pequeña isla rocosa, cubierta de vegetación. Según el diario del abuelo, el ojo de la serpiente estaba escondido allí. Pero el acceso a la isla no era fácil. Un intrincado sistema de trampas, diseñadas para proteger el tesoro de los intrusos, bloqueaba el camino. Trampas ocultas entre la vegetación, diseñadas con una ingeniería diabólica, capaces de causar la muerte a cualquiera que se atreviera a cruzarlas. Valeria y Victoria, con el corazón latiendo con fuerza, se detuvieron frente a la primera trampa. Era un foso profundo, cubierto con hojas y ramas, casi invisible a simple vista. Si hubieran dado un paso en falso, habrían caído en sus profundidades. Con cautela, Valeria examinó la trampa, buscando la forma de desactivarla. El diario del abuelo mencionaba un mecanismo oculto, una palanca que desactivaría el foso. Después de unos minutos de búsqueda, Victoria encontró la palanca, oculta bajo una piedra. Con un movimiento suave, la accionó. El foso se cerró, dejando descubierto un estrecho pasaje que conducía a la siguiente trampa. El doctor Ramírez, observando la escena desde la lejanía, maldijo en voz baja. La inteligencia y la valentía de las gemelas lo sorprendían. Había subestimado su capacidad para resolver el enigma del tesoro, pero no se daría por vencido. El ojo de la serpiente sería suyo, costara lo que costara. La jungla, testigo silencioso de la búsqueda, parecía cobrar vida a su alrededor. Las sombras se movían con más rapidez, los sonidos se intensificaban, la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. La aventura, que había comenzado como un juego, se convertía en una lucha por la supervivencia, una carrera contra el tiempo y contra las fuerzas oscuras que protegían el ojo de la serpiente. Capítulo 6. La trampa del jaguar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El aire, denso y húmedo, vibraba con la energía de la jungla, una energía primitiva, salvaje, que parecía latir al ritmo de los corazones de las gemelas. Cada paso que daban era un desafío, una prueba de coraje y astucia. Las trampas, cada vez más complejas y peligrosas, ponían a prueba sus habilidades y su ingenio. Habían superado fosos ocultos, puentes colgantes y laberintos de espinas, guiadas por el mapa del abuelo y la intuición de Victoria. Pero la jungla, celosa guardiana de sus secretos, no se rendía fácilmente. La siguiente trampa era la más peligrosa de todas, la trampa del jaguar. Una jaula enorme, oculta entre las rocas, diseñada para capturar al felino más temido de la jungla. Una trampa mortal, de la que era casi imposible escapar. El diario del abuelo describía la trampa con detalle,
advirtiendo del peligro que representaba. La trampa del jaguar no perdona, había escrito el anciano. Solo la astucia y la rapidez pueden salvarte de sus garras. Valeria y Victoria examinaron la trampa con cautela, buscando la forma de desactivarla. El mecanismo era complejo, una serie de palancas y poleas que debían ser accionadas en el orden correcto. Un solo error podría activar la trampa, condenándolas a un destino terrible. Mientras las gemelas estudiaban el mecanismo, el doctor Ramírez, impaciente y movido por la avaricia, decidió intervenir. Salió de su escondite, revelando su presencia con una sonrisa cruel. «Veo que han llegado lejos, niñas», dijo con una voz cargada de sarcasmo. «Pero el juego termina aquí. El ojo de la serpiente será mío». Las gemelas, sorprendidas por la aparición del abogado, retrocedieron instintivamente. Sabían que era peligroso, que no dudaría en hacerles daño para conseguir lo que quería. «El tesoro no te pertenece», respondió Valeria con firmeza. «Es nuestro legado familiar». «Los legados se pueden cambiar», replicó el doctor Ramírez con una sonrisa fría. «Y yo estoy dispuesto a cambiar este. Entréguenme el ojo de la serpiente, y les prometo que no les haré daño». Las gemelas se negaron. Sabían que no podían confiar en él, que sus promesas eran tan falsas como su sonrisa. La tensión en el aire era palpable, a punto de estallar. El doctor Ramírez, furioso por la negativa de las gemelas, se abalanzó sobre ellas, intentando arrebatarles el mapa. En la lucha que siguió, activó accidentalmente una de las palancas de la trampa del jaguar. La jaula, con un rugido metálico, se cerró de golpe, atrapando al abogado en su interior. El doctor Ramírez, horrorizado, gritó de terror. Se había convertido en la víctima de su propia codicia. Las gemelas, a pesar del peligro que corrían, intentaron liberarlo. Pero la jaula era demasiado resistente, y el mecanismo, una vez activado, era imposible de desactivar. De repente, un rugido profundo, proveniente de las profundidades de la jungla, resonó en el aire. Un jaguar, atraído por el ruido, se acercaba. El doctor Ramírez, atrapado en la jaula, gritaba desesperadamente, su rostro pálido reflejado en la luz de la luna. Las gemelas, con el corazón latiendo con fuerza, sabían que no podían hacer nada por él. Con una mezcla de terror y tristeza, Valeria y Victoria huyeron, dejando al abogado a su suerte. El rugido del jaguar, cada vez más cerca, las perseguía en su huida, un recordatorio constante del peligro que acechaba en la jungla. La trampa del jaguar, diseñada para proteger el ojo de la serpiente, había cobrado su víctima. La jungla, implacable y justa, había dictado sentencia. El camino hacia el tesoro estaba libre, pero el precio a pagar había sido alto. La culpa, un peso invisible, se asentó sobre los hombros de las gemelas, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y las consecuencias de la avaricia. Capítulo 7. El ojo de la serpiente. El eco del rugido del jaguar aún resonaba en sus oídos, un recordatorio constante del horror que habían presenciado. La culpa por haber abandonado al doctor Ramírez, a pesar de sus malas intenciones, las carcomía por dentro. Sin embargo, la búsqueda del ojo de la serpiente, el legado de su abuelo, las impulsaba hacia adelante. No podían rendirse ahora, no después de haber llegado tan lejos. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria y Victoria continuaron su camino hacia la pequeña isla en medio de la laguna. El aire, denso y húmedo, se cargaba con una energía extraña, una mezcla de expectación y temor. La jungla, que antes las había amenazado con sus trampas y peligros, ahora parecía abrirles el camino, como si las guiara hacia su destino. Llegaron a la orilla de la laguna. El agua, cristalina y tranquila, reflejaba la luz de la luna llena, creando un espectáculo mágico y real. Un pequeño puente de madera, casi invisible entre la vegetación, conectaba la orilla con la isla. Con cautela, Valeria y Victoria cruzaron el puente, sus pasos resonando en el silencio de la noche. La isla era pequeña, apenas un puñado de rocas cubiertas de vegetación. En el centro, una cueva oscura, su entrada oculta tras una cascada de enredaderas. Según el diario del abuelo, el ojo de la serpiente se encontraba en el interior de la cueva. Con una mezcla de emoción y temor, Valeria y Victoria apartaron las enredaderas y entraron en la cueva. La oscuridad las envolvió como un manto, el silencio era absoluto, roto solo por el goteo del agua que se filtraba a través de las rocas. Encendieron una pequeña linterna, y el haz de luz reveló la belleza escondida de la cueva. Las paredes, cubiertas de estalactitas y estalagmitas, brillaban con una luz fosforescente, creando un espectáculo sobrenatural. En el centro de la cueva, sobre un pedestal de roca, descansaba el ojo de la serpiente. Era una joya magnífica, de un verde intenso, que parecía latir con luz propia. Su forma, que recordaba el ojo de una serpiente, era hipnótica,
fascinante. Con manos temblorosas, Valeria y Victoria se acercaron al pedestal. La energía que emanaba de la joya era palpable, una energía poderosa, casi abrumadora. Extendieron sus manos y tocaron la joya al mismo tiempo. En ese instante, una descarga de energía recorrió sus cuerpos, como un rayo. Sintieron una conexión profunda, una unión que iba más allá de la sangre. La maldición que protegía el ojo de la serpiente se había roto. De repente, la cueva comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron, las rocas cayeron del techo, el suelo vibró bajo sus pies. La isla, como si despertara de un largo sueño, se rebelaba contra la presencia de las gemelas. Valeria y Victoria, atrapadas en la cueva que se derrumbaba, se abrazaron con fuerza, esperando el final. El ojo de la serpiente, la joya que habían buscado con tanto ahínco, ahora se convertía en su prisión. La aventura, que había comenzado con la promesa de un tesoro, terminaba en una tragedia. La jungla, celosa guardiana de sus secretos, había cobrado su precio. La oscuridad las envolvió por completo, el silencio se rompió con el estruendo del derrumbe. El destino de las gemelas quedaba sellado en las profundidades de la isla. Capítulo 8. Un nuevo amanecer. El polvo y la tierra se asentaban lentamente. Un silencio espectral, roto solo por el goteo del agua, reinaba en el lugar donde antes se erguía la cueva. Los primeros rayos del sol, tímidos y dorados, se filtraban a través de las grietas en las rocas, iluminando un paisaje de destrucción. La pequeña isla, que había guardado celosamente el ojo de la serpiente durante siglos, ahora era un montón de escombros. Entre los restos de la cueva, dos figuras se movían lentamente. Eran Valeria y Victoria, cubiertas de polvo y con la ropa rasgada, pero vivas. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido al derrumbe. La conexión entre ellas, fortalecida por la energía del ojo de la serpiente, las había protegido, creando un escudo invisible que las había salvado de la muerte. Aturdidas y confusas, salieron a trompicones de entre los escombros. La luz del sol, cálida y reconfortante, las bañó como un bálsamo curativo. Miraron a su alrededor, incrédulas. La cueva había desaparecido, el ojo de la serpiente, enterrado bajo las rocas. El tesoro, que habían buscado con tanto ahínco, se había perdido para siempre. Un sentimiento de pérdida, mezclado con alivio, las invadió. Habían perdido al abuelo, habían enfrentado peligros inimaginables, habían estado a punto de morir. Y al final, no habían conseguido el tesoro. Sin embargo, estaban vivas. Y eso, en ese momento, era lo único que importaba. Se abrazaron con fuerza, sintiendo una conexión más profunda que nunca. La experiencia que habían vivido las había transformado, las había unido de una manera que nunca hubieran imaginado. El ojo de la serpiente, aunque perdido, les había dado algo mucho más valioso, la certeza de que su amor y su lealtad mutua eran más fuertes que cualquier tesoro, más poderosos que cualquier maldición. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos rosas y dorados, Valeria y Victoria abandonaron la isla. El pasado, con sus misterios y sus tragedias, quedaba atrás. Un nuevo amanecer se abría ante ellas, un futuro incierto, pero lleno de esperanza. El verdadero tesoro, se dieron cuenta, no era una joya mágica, sino el lazo inquebrantable que las unía. Juntas, enfrentarían los desafíos que les deparara el destino, sabiendo que mientras se tuvieran la una a la otra, podrían superar cualquier obstáculo. El misterio de las gemelas de la isla había llegado a su fin. La isla, serena y misteriosa, guardaba sus secretos bajo el manto de la jungla. El ojo de la serpiente dormía en las profundidades de la tierra, esperando que un nuevo ciclo comenzara. Y las gemelas, marcadas por la aventura, se adentraban en un nuevo capítulo de sus vidas, llevando consigo la sabiduría de la experiencia y la fuerza de un amor inquebrantable. El sol, radiante y poderoso, iluminaba su camino, un símbolo de esperanza y renovación. La vida, en toda su plenitud, se extendía ante ellas, una aventura que recién comenzaba. Suscríbete al canal y no te pierdas la próxima nueva historia.